Reporteros de deportes muy reconocidos. Recuerdo un hombre que traía corbata de moño, un sombrero, un hombre ya mayor, pero muy rígido, muy estricto, muy enojón, que se llamaba Jorge Planck, que escribía noticias de golf, que entonces debe ser un deporte todavía mucho más elitista, mucho más exclusivo de lo que es ahora. Y se me van otros nombres, pero era un perfil de reporteros muy variopinto, que efectivamente habían tenido formación universitaria en muchos de los casos, en otros no, y que habían sido economistas inicialmente, o ingenieros, o abogados, y en la redacción también había esa representación. Empezaba a surgir una generación de reporteros más jóvenes, y que tenían ya cierta trayectoria, como un compañero que trabaja ahora con Carlos Loret, que se llama Eduardo Marín. Incluso Loret lo menciona mucho: señor Marín, señor Eduardo Marín. Enrique Aranda, Elvino Rebollo, que ya habían trabajado en el Heraldo, en otros periódicos, y que eran reporteros 1 o 2 años, o 2 o 3 años mayores que yo. Habían estos reporteros que menciono, ya habían de alguna manera desplazado a reporteros de mucha tradición en el Universal, y que venían de la redacción, habían conocido la redacción original de Bucareli 8. Ya se había construido a principios de los 70 el edificio de Iturbide 7, que era donde estaba la redacción. El edificio de Bucareli 8 lo ocupaban, narraban ellos, gente de mucha edad y de muchos años en el Universal, y que eran inamovibles, salvo si se morían. El sindicato protegía mucho esa circunstancia, y decían que siendo ellos jóvenes, yo los conocí como reporteros sus años 40 tal vez, ¿no? 40 de edad, algunos tal vez 50, yo tenía 23 años de edad, y decían ellos que para abrirse paso en la redacción con plazas nuevas o plazas vacantes, en invierno abrían las ventanales de la redacción para que la redacción se enfriara, y esos periodistas muy respetables en una larga trayectoria pues contrajeran alguna neumonía y les dieran espacio, que solamente así podían encontrar espacio. Y Rigoberto López escribía también en diversas cuestiones. Había reporteros de policía de la vieja escuela. Había un señor que se llamaba Saúl López, que tenía mucho tiempo trabajando en la fuente de policía, cubría al jefe de policía Arturo Durazo Moreno, y él aseguraba que Arturo Durazo era tan poderoso que iba a ser el próximo presidente de la República después de López Portillo. Ellos daban idea de qué medida la gente se mimetizaba con las fuentes, la gente se mimetizaba con los intereses de los titulares de las fuentes, porque había un vicio muy viejo en todas las redacciones de la ciudad, donde el reportero cobraba una comisión de la publicidad que generaban esas fuentes. Entonces un reportero que para entrar a Yo Universal podía ganar, no sé, 3 o 4 mil pesos, que eran viejos pesos, pero que más o menos representa lo que los pesos de ahora, pues tal vez 5 o 6 mil pesos. Podía ganar 60 o 70 mil pesos más de comisiones. Y los reporteros recién entrados, que pues no teníamos fuentes asignadas, ni siquiera teníamos una planta, solamente los reporteros de planta tenían fuentes asignadas, y un poco con envidia, pero también con un poco de reproche ético, les decíamos: oye, si el periódico te paga 5 mil pesos y tu fuente te representa 70 mil pesos mensuales, ¿quién es tu jefe? ¿El periódico o la fuente? Y la respuesta pues era automática. Pues, el jefe era el titular de la fuente, es decir, el funcionario. La Universal le tomó
varios años suprimir eso y fueron los pioneros en quitar la comisión a los reporteros, mejorar los sueldos de los reporteros, suspender la participación del sindicato. Eso fue una tarea de los reporteros que decidieron no tener sindicato, porque el sindicato es muy necesario para algunas tareas, creo que incluso para algunos oficios, pero tratándose de trabajo intelectual o de un trabajo liberal como el del periodista, yo creo que estorbaba más que ayudar. Y a lo mejor los sindicalistas se enojan mucho conmigo, pero ese es el balance que yo tenía. Si usted ingresa en el periodismo en el 78, Sí. 78 para el 2015, son 36 años, 37 años. Sí, no sé. Usted ya tiene una definición muy propia de lo que es el periodismo. ¿Qué es periodismo para usted? Ya. No, yo no creo que tenga una definición tan propia. Personal. Yo creo que el periodismo o el periodista, digamos, es una actividad que sigue siendo un oficio, que yo creo que incluso ha recobrado su perfil de oficio, en tanto que cualquier ciudadano puede hacer varias de las tareas básicas del periodismo, no todas, pero recabar información, difundir información, obtener información, procesar incluso información, o tal vez datos. Yo creo que para que tenga rango de información requiere cierto proceso de sistematizar esos datos, pero yo creo que es una actividad que está ligada con ámbitos profesionales y de oficio, que sistematiza información con varios referentes básicos y que le permiten o le deben permitir a la gente tomar decisiones inteligentes, es decir, ligadas unas con las otras, en un contexto, ¿no? Inteligencia es ligar una cosa con la otra, y le permite al ciudadano, le debe permitir al ciudadano tomar decisiones inteligentes en su vida cotidiana. Normalmente lo que hace el periodista es recabar información compartimentada, digamos, o siguiendo ciertas líneas de trabajo. Yo diría que una de esas líneas es reportar o entregar información al público sobre lo que pasa en la vida cotidiana. No necesariamente la verdad de lo que pasa, es un debate viejo, la verdad no existe, es una representación. Reportar con cierta perspectiva las cosas, ofrecer un espacio donde la gente debate ideas, ¿no? Es decir, ofrecer los puntos de vista de las personas, seguramente también con cierta óptica subjetiva, y tratar de ser una herramienta para el público que le permita a este público supervisar el desempeño del gobierno o de los funcionarios electos, sean jueces, sean legisladores, sean funcionarios, sean qué sé yo. Yo creo que Ignacio Aguilar Zapa tuvo una vocación magisterial muy importante, que yo destacaría esa vertiente de manera muy relevante. Creo que fue un periodista que desarrolló en tareas muy diversas del oficio. Ignacio Aguilar Zapa trabajó en Excelsior mucho tiempo, tuvo una trayectoria muy importante en Excelsior. Estuvo con cierta trayectoria de Excelsior antes de la llegada de Julio Scherer. De hecho, no apoyó a Julio Scherer para la dirección del periódico, sino un personaje más ligado, digamos, a la historia de Excelsior, más ligado a la familia de Rufina, etc. Scherer, para llegar a la dirección de Excelsior, compite con este personaje Víctor Velázquez, y compite también, por cierto, con Meneghel, y creo que es un voto, mientras que Scherer y la otra persona sacan votos muy similares, ¿no? Y Grano Zapa está del otro lado, está del lado de Víctor Velázquez, luego se suma o lo incorpora a Scherer en un juego que hacen todos los organismos donde hay bloques, ¿no? Donde hay facciones.
y tiene un desempeño brillante en Excelsior, redactando editoriales y luego participando en la intervención de la nueva nómina de plumas de Excelsior. Y eventualmente, hasta después de eso, se vuelve columnista en una etapa que yo creo que es la más brillante de Miguel Ángel, donde desde mi punto de vista sigue impartiendo clases, sigue hablando, sigue escribiendo como profesor. Yo recuerdo que una vez como profesor decía, porque se le encomiaba mucho su facilidad para escribir. Todo el mundo decía que en una sentada él escribió una editorial virtualmente máquina de escribir, por supuesto, no sin computadora, y virtualmente sin tachaduras, sin correcciones, ¿no? Tenía una mente muy articulada y cuando se le consultaba sobre eso en la facultad, decía que no era tan difícil, que uno podía escribir bien si escribía como hablaba, ¿no? Intentaba cosas muy rebuscadas o estructuras muy elaboradas. Y bueno, uno puede escribir razonablemente bien si escribe como habla. Por supuesto, hay que hablar bien, porque si uno habla de manera torpe o etcétera, pues por supuesto va a escribir mal, no puede escribir bien si uno habla mal. Él era, como todo el mundo sabe, abogado también por formación, y creo que su personalidad, su forma de ser, su estructura mental estaba muy influida por el abogado. Era muy ordenado, era muy disciplinado, un apasionado de la vida en muchos aspectos, como se sabe. Yo siempre lo vi, yo lo traté como profesor, me lo topé en algún momento que hacía visitas a Excelsior, como uno visitara una catedral, digamos, ¿no? Entrar a Excelsior era como entrar al Vaticano, ¿no? Y lo llegué a ver de lejos, lo llegué a saludar de lejos como profesor, y luego lo traté como periodista, fue siempre muy generoso. Me lo reencontré cuando estaba en la jornada, y cuando colaboró con Benjamín Wong para el apuntalamiento de un semanario que se llamaba Punto, que se nutrió de manera muy importante, no lo fundó este grupo, pero sí lo enriqueció de manera muy temprana, cuando se fractura el 1+1 y sale un grupo de gente que acabó formando la jornada, pero en el tránsito la mayor parte de ellos escriben Punto. Yo había participado en la campaña presidencial como reportero en 81-82, en las campañas presidenciales, y Benjamín Cuona, que yo no conocía, le pide a Miguel Ángel Granados que le recomienda algunos reporteros. Y Miguel Ángel me recomienda a mí sin tener ninguna cercanía en particular. Yo me lo topaba a veces en alguna reunión, en algún coloquio, qué sé yo, en la calle. Siempre le dije, profesor, siempre le hablaba a él, pertenecía a esa generación de periodistas que le hablaba a la mayor parte de la gente, incluso a sus amigos de usted. Creo que es una formación totalmente diferente. Manuel Valdía es un periodista de calle, es un periodista de policía, formado como reportero de policía, y otro nutriente de él es de jefe de prensa. Entonces es un periodista que tiene una relación con el poder muy distinta a la de Miguel Ángel. Era un periodista de poder, digamos. Miguel Ángel era un analista de poder. Era un analista desde fuera del poder. No era un personaje que uno se lo imaginara fácilmente tomando muchos tragos con los políticos o reporteando como reporteamos algunos periodistas cerca de los políticos para enterarnos de chismes o de historias o de cosas que nos interesa difundir. Miguel Ángel no hacía eso. Miguel Ángel estudiaba la política como el que disecciona, digamos, la política, como el académico de la política. Por supuesto, cercano, etcétera, seguramente conocía a muchos políticos o trataba con ellos, pero Buendía y otros columnistas de la época se asumían, digamos, desde mi punto de vista por lo menos, como periodistas de poder.
escribían desde el poder, desde mi punto de vista, con tonos críticos, con tonos de independencia, cercanos o lejanos a X políticos, pero yo creo que es un perfil totalmente diferente. Buen Día fue un profesor mucho más ausente desde mi punto de vista en la formación. Era un personaje que estaba muy poco tiempo en la facultad, ¿no? O sea, no era lo que yo entendía o lo que uno podía entender como un catedrático universitario que vive en las aulas, por lo menos que pasa mucho tiempo en las aulas y que vive el magisterio de una manera particular. Buen Día había decidido ser periodista, pero estaba muy poco tiempo en la facultad, era lo que llamaban un profesor de asignatura, no un profesor de tiempo completo como Granados u otros. Daba una materia que se llamaba oficinas de prensa, singularmente, no daba clases de columna política o no daba clases de otra cosa. Yo comí con él una materia que se llamaba oficinas de prensa y era un poco chocante, pues, porque lo que hacía era transmitir desprecio por el periodista en las universidades y decía que periodistas los que se formaban en las redacciones, los que querían estudiar otras cosas y desde muy temprano estaban en lo que él llamaba la brega periodística. Un investigador muy acucioso, un personaje que sistematizaba mucha información, tenía la costumbre de citar a reporteros, a estudiantes, a alumnos en sus oficinas de la zona roja, con un asistente que era Luis Soto, que entonces uno venía a presentar trabajo, les dejaba ahí, si tenía suerte hablaba de poner, si no, pues si querés hablaba con Luis Soto, de repente esperábamos una calificación, pero yo estaba eso fue al final de la carrera y yo me acercaba a revistas, a periódicos para tratar de entregar una noticia que consideraban importante alguien publicar sin firma, ¿no? Por supuesto, una cosa que puede tener cierto relleno, y a medio curso, a medio semestre en la escuela, en la materia de Buen Día, él le pasó un documento del episcopado mexicano, de la misma autoridad religiosa católica, donde hablaba de la posibilidad de tener medios de comunicación por parte de la iglesia, canales de televisión, de cable o periódicos, que entonces estaba prohibido. Y nos pidió hacer una columna sobre ese documento. A mí me pareció que el documento podía ser interesante para algún medio, y yo lo que hice fue una nota, también hice una versión de columna para el ejercicio escolar, pero también hice una nota y se la ofrecí a la Universal. Y el Universal publicó la nota, publicó una nota ahí medio perdida, sin firma. Pero él reconocí inmediatamente que la nota que había derivado de este documento, que había sido una coincidencia, y me parece que fue una coincidencia, y llegó a la clase muy enojado, preguntando quién había hecho esa nota, porque lo había expulsado de su clase. Y después de algunos gritos y levantados, y aparte que teníamos amigos en la universidad, eventualmente no importa, no escribía en el texto, eventualmente escribió con una universidad. Y después de muchos aspavientos, le dije, bien, nosotros, pues yo hice me pareció interesante, me pareció novedoso, usted nos repartió el documento, nunca nos dijo que el documento era reservado, prohibido, no sé qué cosa, y dijo que era una cosa muy indecente, un problema ético, un problema de una traición profesional, que yo no iba a servir para esto sí. Y él tenía muy recurrentemente una frase que a mí me chocaba un poco, pero en esa cosa hay que escucharse las manos, que a veces el periodista tiene que... Y para hablar pronto, o sea es decente o sea es periodista. Y en esa conversa, que fue muy breve, dijo, oye, usted dice que es indecente, pues en eso es decente o sea es periodista, entonces siempre fue indecente porque finalmente forma parte de sus recomendaciones llevar las notas al periódico. Finalmente salí de ese día, suspendí mi calidad de alumno de Manuel Buen Día y luego tuve que cursar la materia con otro
con otro profesor que se apellidaba Cervantes.